Saludo a todos los compaisanos. Iniciamos este año 2017 sufriendo la tercera ofensiva neoliberal en nuestro país, al igual que en toda América Latina. Ofensiva que se da en el marco, en medio de una crisis profunda a nivel mundial del sistema capitalista, financiero y consumista. Una crisis que los movimientos sociales de toda América Latina, en aquellas luchas contra el ALCA, aquel proyecto imperialista de convertirnos en un área de libre comercio a toda América, definimos claramente de que estamos ante una crisis civilizatoria, una crisis terminal en términos culturales del sistema occidental impuesto en nuestra América. Crisis terminal porque el sistema productivo está llevando al fin de la vida, no solamente humana, sino de todo el planeta. Aquellos que transitamos las dos etapas anteriores del neoliberalismo, el inicio del neoliberalismo en la década del 70, con la dictadura, donde el proyecto político y económico han tomado de la mano, proyecto político de dominación y el proyecto económico de transformación hacia la concentración de riqueza de grupos oligárquicos en nuestros países, fundamentalmente aquí en Latinoamérica claramente identificados. En nuestro país el inicio fue con esa dictadura genocida y representado por Videla Martínez de Hoz, proyecto político económico. La segunda ofensiva neoliberal se da en la década del 90 con el menemismo, es decir, un proceso de transformación ya en términos de las democracias restringidas, postdictaduras en nuestra América Latina. En nuestro país, claramente referenciado en términos políticos y económicos por Menem Cavallo. Que segunda etapa que terminó con la crisis del 2001, una crisis que terminó con el gobierno también de la Rúa Cavallo, proyecto político de profundizar las reformas que tenían que ver con las reformas políticas y de Estado que tenían que ver con sostener este proceso neoliberal y las transformaciones fundamentalmente en términos del poder financiero, que también estuvo liderado por Domingo Cavallo. Domingo Cavallo, que en realidad también participó de aquella primera etapa en la época de la dictadura junto con Martínez de Hoz. Es decir, hay un común denominador. Por eso los que transitamos esta historia de tres ofensivas neoliberales conocemos muy bien las políticas y sus personajes. Quienes son, porque quienes fueron siguen siendo los responsables de la aplicación de estas políticas, sus beneficiarios, y cuáles son sus objetivos y cuáles son sus resultados. Y fundamentalmente, desde nuestra resistencia como trabajadores organizados en la lucha, generando movimientos sociales, movimientos populares, que nos planteábamos no solamente resistir esta política de exclusión para la concentración
de estos sectores, sino también la búsqueda permanente de construcción de alternativas. Esta construcción de alternativas en el ideario popular nos fue dando justamente una identidad como clase trabajadora, una identidad como pueblo, que no es un proyecto escrito, no es un proyecto establecido, es una construcción permanente de la realidad de la convivencia político, social y económica, de los movimientos que van construyendo su vida, resistiendo la exclusión, el sometimiento, la dominación, la búsqueda de la liberación en términos de ser libre para qué, y ser libre para reproducir la vida. Y reproducir la vida significa tener un proyecto de vida, un proyecto que no es individual. El ser humano no es un ser individual, es un ser social y se construye socialmente. Por eso ese proyecto de vida nos va dando en la convivencia cotidiana una identidad cultural. Esta disputa, por eso decimos que esta es una disputa cultural, es una disputa histórica entre aquellos pocos, ¿no?, generadores de élites, de clase dominante, y esta disputa tiene que ver con esa disputa histórica, decía, de grupos elitescos, oligárquicos, clases dominantes, confrontados con los dominados, explotadores y explotados. Por eso estos sectores que el único objetivo es la concentración de riqueza, poco tienen que ver e interés en la construcción de esa identidad de vida de pueblo. Por eso este es el escenario. El neoliberalismo reproduce la cultura colonial de esta clase dominante, imperialista, de concentración. Y el neoliberalismo hoy, de conquistadores y conquistados, ¿no? El neoliberalismo, el poder de conquista se basa en el dinero, en el poder del dinero. El tema es, todo se puede comprar, todo es comprable. ¿Cuál es el límite de la conquista? El derecho de los conquistados de ser libres, de decidir cómo vivir. Esto implica, el límite es el derecho a la existencia. El límite del poder dominante es el derecho de la existencia de vida. Y insistimos en esto. La vida no es un proyecto individual. Los que tienen un proyecto individual son aquellos que le interesa justamente solamente la acumulación de riqueza. Y para acumular riqueza debe dominarse, explotarse y excluir. Porque para que unos pocos tengan mucho, muchos tienen que tener poco. Este es el escenario de disputa. Conocemos y claramente identificados, todos sabemos quiénes son esta clase dominante, explotadora, cuyo único objetivo es la búsqueda permanente de riqueza, ¿no? Ese concepto de la conquista de América, de venir a hacerse la América, ¿a costa de quién?
de los pueblos, a costa del saqueo de sus riquezas, de sus recursos, la explotación del trabajo esclavo de los pueblos. Por eso esta disputa es dominación de estos grupos o liberación de las mayorías, de ser libres como trabajadores, y como trabajadores individualmente no podemos ser libres. Un ciudadano no puede ser libre en un pueblo sometido. Por eso este escenario es sencillo. ¿En dónde nos ubicamos? ¿Del lado de los explotadores? ¿Del lado de generar acumulación, explotación, saqueo de riqueza a costa del hambre, de la marginación, de la miseria de muchos conciudadanos, compaisanos? Es absurdo ser parte de la explotación del pueblo en el cual vivimos, ser parte de la generación de riqueza de unos pocos a costa de nuestra propia exclusión. Por eso, en esta tercera ofensiva es una ofensiva terminal y estamos en una crisis realmente terminal en términos culturales. Por eso estamos en una crisis moral. No podemos entender los dichos, las frases, para no inclusive generalizar y dar demasiado de ejemplo. Tomemos la del presidente, ¿no?, que ya suenan grotescas, ¿no?, como despedimos para generar empleo, luchamos, buscamos pobreza cero y estamos generando pobres. Uno dice, esto es absurdo, es grotesco, pero es producto de una crisis moral, una crisis ética, porque o asumimos la recuperación de valores humanos, solidarios, de construir una forma de vida entre todos, en comunidad, porque en definitiva el proyecto de vida está basado en la reproducción de la vida, no en la reproducción de riqueza. Por lo tanto, mi vida tiene sentido en la construcción de reproducir mi vida, de trascender. Por eso, con amor, formamos pareja, tenemos hijos, construimos un hogar, que es el seno de una familia, de un grupo de familia, unidos justamente por esa identidad de parentesco en la construcción de una identidad de vida, de proyecto. Y la comunidad. Esto es lo que está en crisis. Este es el escenario y de esto vamos a tratar, porque cada día está en juego esta disputa. Y lo vamos a hacer para entender en este escenario claramente definido dónde estamos, qué hacemos y cuál es nuestra lucha. Este año es muy definitivo, porque o logramos quebrar esta crisis moral para empezar a reconstruir nuestros valores y pensar de que un futuro de construcción social, de construcción comunitaria, de valores humanos es posible, o realmente es el fin, es esta crisis terminal de la vida, de nuestras culturas y de nuestros pueblos.